con ustedes ahí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué frutos nosotros estamos dando? ¿Qué frutos nosotros estamos dando en nuestra vida? En el libro de Mateo dice que los fariseos llegaron a Juan el Bautista y querían que Juan el Bautista los bautizara. Pero como Juan el Bautista conocía quiénes eran los fariseos, que más adelante nosotros nos hemos dado cuenta en la escritura de que eran falsos, eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados, tenían una apariencia externa delante de los hombres casi perfecta, intachable, pero interna, donde Dios podía verlo, eran, podridos, estaban podridos. Y ellos querían ser bautizados por Juan, dice, querían ser bautizados por Juan. Pero cuando llegaron ahí, Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Ellos querían bautizarse, ellos querían que Juan los bautizara, pero sin arrepentirse, Y así hay muchas personas en la vida que quieren seguir los caminos de Dios, pero sin arrepentirse. Quieren la bendición de Dios, pero sin arrepentirse. Quieren que Dios retribuya bendiciones, pero sin arrepentirse. Quieren que Dios los use, pero sin arrepentirse. No podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida sin que antes haya un quebrantamiento, un arrepentimiento en nuestra vida. Es necesario que nosotros nos arrepintamos. Eso es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8. Vean lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos. Versículo 7 dice, a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es increíble porque hay muchas personas que creen que se han arrepentido en la vida, pero realmente siguen viviendo una vida de la misma manera. Siguen viviendo de la misma manera en que ellos vinieron a Cristo. Entonces posiblemente ahí no ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento, según la palabra de Dios, es una transformación primeramente interna, que después trae muchas evidencias externas en nuestra vida. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que da a entender que denota una situación en el que uno va un trayecto caminando o hacia una dirección, pero que a mitad del camino se devuelve de esa dirección y toma otra dirección. Eso es lo que significa literalmente arrepentimiento, según la palabra metanoia del griego, que es aquella persona que va en un camino, pero cuando va a medio camino, cambia de dirección y toma otra dirección, porque se da cuenta que la dirección en la que iba era la equivocada. Literalmente eso significa arrepentimiento, cambiar de parecer. También es cambiar de mente, cambiar de la dirección en la que voy. Si yo voy a esta dirección, cuando yo me arrepiento, yo quedo viendo hacia mi espalda y sigo caminando hacia la dirección de mi espalda. O sea, hay un cambio de parecer, hay un cambio de dirección. Eso es lo que da a entender literalmente lo que significa arrepentimiento. Pero también bíblicamente da a entender que el verdadero arrepentimiento habla de una transformación o una conversión interna. Cuando sucede un arrepentimiento en una vida, en una persona, primeramente hay una transformación interna en esa persona. Y como consecuencia del que ya hubo una transformación interna en aquella persona, vienen las evidencias eternas o las obras externas, pero producto de que antes hubo un cambio internamente en las personas. Cuando nosotros nos decimos que nos hemos arrepentido, quiere decir que han habido cambios internos en nuestra vida. Quiere decir que ese corazón ha sido cambiado.
quiere decir que ese corazón ha sido regenerado. Porque eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio de dirección. Eso es lo que da a entender la palabra metanoia. Metanoia, del griego metanoia. Arrepentimiento del griego metanoia. Entonces, hay muchas personas que van por la vida que uno puede preguntarle, ¿usted ya se arrepintió? Sí, yo ya me arrepentí, ya ahora yo estoy en los caminos del Señor. Pero siguen viviendo de la misma manera. Entonces quiere decir que no ha habido un arrepentimiento genuino en las personas. Porque muchas veces nosotros confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. Y son dos cosas diferentes. El remordimiento es un sentimiento de culpa, doloroso y pasivo que se centra en el malestar, en la angustia personal que una persona experimenta tras cometer un error. Ese remordimiento es aquel dolor que nosotros experimentamos cuando hemos cometido un dolor, pero se queda ahí nada más en remordimiento. Pero el arrepentimiento va más allá, es un paso más allá. Muchas personas solamente en su vida suceden remordimientos, por eso siguen actuando de la misma manera. Hay hombres que cuando los fines de semana que salen a pasear, terminan quizás con sus amigos tomándose sus cervecitas, su licor, pero cuando llegan a la casa empiezan a sentir remordimiento nada más. ¿Remordimiento de qué? Que quizás malgastaron su dinero, que quizás ese tiempo en que estuvieron con sus amigos lo hubieran aprovechado, estar con su familia, con sus hijos, pero eso es un sentimiento de culpa. Pero ¿qué sucede? El otro fin de semana vuelven y hacen lo mismo. Van y malgastan su dinero, van y echan a perder todo el dinero que ellos quizás habían ganado entre semanas. Y lo mismo, y vuelven, llegan a su casa y empiezan a sentir sentimientos de culpa. Pero eso es nada más un remordimiento. Y ellos quizás le juran quizás a esa esposa, le juran a esos hijos, le dicen, mira, te aseguro que yo no vuelvo nunca más a beber. Te aseguro que voy a hacer lo posible, que lo que está en el alcance, y no voy a volver nunca más a beber. No voy a volver a salir nunca más. Voy a tratar de dejar este vicio. Pero es porque están sintiendo ese remordimiento de culpa. Pero se quedan en un remordimiento. Por eso no hay cambio. Por eso no hay una metanoia en su corazón. Necesita haber una metanoia en su corazón, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Pero eso sucede, una metanoia que suceda internamente. Hay metanoia externamente. Y la metanoia externamente es cuando nosotros quizás vamos hacia el supermercado, pero cuando vamos camino al supermercado, quizás cambiamos de dirección y decimos, no, mejor me voy a ir a la gasolinera. Eso es una metanoia, eso es arrepentimiento, un cambio de dirección literalmente hablando. O sea, yo iba con mi pensamiento hacia el supermercado, pero cuando iba a medio camino yo dije, no, mejor voy a ir a la gasolinera. Hice un cambio de dirección. Hubo un cambio, le di la espalda al supermercado y me dirigí ahora a la gasolinera. Ese es lo que quiere dar el significado original del griego metanoia, un cambio de dirección. Pero yo quiero decirte en esta noche que los cambios de dirección tienen que suceder primeramente en nuestro corazón. Porque si no existen cambios de dirección en nuestro corazón, simplemente nos quedamos en un remordimiento. Y los remordimientos no traen cambios a nuestra vida. Los remordimientos no van a traer cambios a nuestra vida. Los remordimientos solo nos cargan de culpabilidad. Los remordimientos solo traen tristeza a nuestra vida. Los remordimientos solo traen dolor a nuestra vida, un dolor pasivo, pero no traen cambios a nuestra vida. Los cambios los trae el verdadero arrepentimiento. Remordimiento, muchos sienten remordimiento, muchos sienten culpa. Y se van culpables y se acuestan culpables y está ahí está el remordimiento en su corazón. Pero ¿qué sucede? Vuelven y cometen los mismos errores, pero porque solamente fue un remordimiento nada más. Pero Dios no quiere remordimientos en nuestra vida. Dios quiere que nosotros que en nuestra vida haya arrepentimiento. Y los arrepentimientos
no solamente son una vez en nuestra vida. Los arrepentimientos son diarios en nuestra vida. Todos los días nosotros tenemos que arrepentirnos. Todos los días tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Pero nosotros pasamos por alto esto. Nosotros creemos que basta una sola vez de que yo me arrepienta y confieso en mis pecados. Ese primer día cuando a mí me presentaron a Cristo, ese primer día donde me dijeron, tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Y ese primer día donde nosotros nos declaramos culpables y le pedimos perdón a Dios, creemos que con eso es suficiente y que eso basta. Pero no es así. El arrepentimiento son decisiones diarias. Son acciones diarias en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos de arrepentirnos, pues poco a poco nos estamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque al no haber arrepentimiento en nuestra vida, pues Dios no puede obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque hay pecados en nuestra vida sin confesar. Y ese es el problema muchas veces de como creyentes. Que muchas veces nosotros como creyentes pasamos por alto el arrepentimiento. Y luego nos preguntamos, y luego queremos culpar a Dios, cuando realmente tenemos que examinarnos nuestra vida. Estas palabras son palabras que edifican. O sea, no mucho nos gusta que nos diga arrepiéntete, pero el arrepentimiento es necesario en nuestra vida. Es necesario porque ahí se producen los cambios, ahí se producen los nuevos hombres, ahí se producen las nuevas mujeres, ahí se producen los nuevos hijos, cuando hay un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero incluirá un sentimiento profundo de maldad y de haber pecado contra Dios. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, trae consigo un sentimiento profundo en nuestro corazón, un sentimiento profundo de maldad. ¿En qué aspecto? De que internamente sabemos que hemos hecho lo malo delante de Dios. Internamente sabemos que hemos pecado contra Dios. Quizás las personas que nos rodean no lo saben. Quizás las personas donde nosotros convivimos diariamente no lo saben. Pero internamente ahí hay un sentimiento profundo que me anda amartillando cada momento, cada hora, entristeciéndome, causando una tristeza, pero de esa tristeza para salvación, no para destrucción. Porque el verdadero arrepentimiento, la tristeza que viene producto del verdadero arrepentimiento, es para salvación. Vea lo que decía el salmista en el Salmo 51. Vea lo que David dijo en el Salmo 51 acerca del arrepentimiento. Vea lo que dice el Salmo 51:1. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios. David sabía que él había pecado contra Dios. Él sabía que ese arrepentimiento, ese sentimiento profundo que él sentía, él sabía que era porque él había fallado a Dios. Él había pecado contra Dios. Y ese es el arrepentimiento que yo te vengo el día de hoy a hablar. Porque muchas veces nosotros vamos por la vida cargando ese sentimiento profundo, pero sin arrepentirnos. Muchas veces le fallamos a Dios cuando estamos dentro de una iglesia y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios porque no queremos arrepentirnos. Dios no quiere que nosotros nos alejemos cuando le fallamos. Dios lo que quiere es que haya un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Pero muchas veces es más fácil huir de Dios. Muchas veces es más fácil alejarnos de Dios que quizás acercarnos a Dios y confesar nuestro pecado. Porque el que confiesa su pecado, dice la palabra, que alcanzará misericordia. Y eso es lo que Dios quiere. Que confesemos nuestro pecado. Dios viene por un pueblo santo. Dios viene por un pueblo que vive en paz. Dios viene por un pueblo que
no encubre sus pecados. Porque la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, el arrepentimiento yo lo veo como un don de parte de Dios. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Porque nos hace bien a nosotros el arrepentirnos. Nos hace bien. El dolor del verdadero arrepentimiento es como el dolor que David sentía. Un hombre en el cual nosotros podemos ver un arrepentimiento genuino es David. David nos deja unos salmos maravillosos acerca de su experiencia con Dios. Esa experiencia que él tuvo producto de que un día él le falló a Dios, de que un día él cometió un pecado que dice la palabra que causó tristeza en el corazón de David. No solamente tristeza, hizo grandes estragos, no solamente en la vida de David, en su familia. Hasta el pueblo de Dios sufrió consecuencias. ¿De qué manera el pueblo sufrió consecuencias? Pues tuvo que el pueblo dividirse. Un pueblo dividido porque eran dos reyes ya. Un pueblo que miraba al hijo del rey Absalón queriendo tomar el puesto de David. Entonces, aún el pueblo sufre las consecuencias cuando los líderes fallan. Y son cosas que nosotros los líderes no queremos aceptar. Yo soy líder de escuela dominical. Y no lo digo para vanagloriarme, sino porque yo sé que esta palabra a mí primero me confronta. Cuando nosotros como líderes fallamos, las personas que Dios ha puesto en nuestras manos, también van a sufrir las consecuencias de nuestro alejamiento de Dios. Nos guste o no, queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, es así. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, primero sufrimos nosotros las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues sufrimos sufrimos cuando encubrimos nuestros pecados. Y cuando encubrimos nuestros pecados no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. No podemos ver el favor de Dios en nuestra vida. Dios no puede obrar en nuestra vida. Entonces, si Dios no obra en mi vida, ¿cómo yo voy a bendecir a aquellos que me rodean, a quien yo tengo que instruir, a aquellos a quien tengo yo que bendecir a través de lo que Dios me da? ¿Cómo yo voy a bendecir como un líder a aquellas personas que me rodean cuando yo estoy alejado de Dios? Cuando me he alejado de Dios, cuando Dios no puede obrar en mí. Obvio que las personas van a sufrir las consecuencias porque no van a recibir de parte de Dios lo que Dios quiere que reciban para usar. Porque Dios es un Dios de orden. O sea, si Dios es un Dios de orden que tiene líderes y esos líderes Dios los usa como un instrumento para bendecir a los demás. Pero como líderes nosotros tenemos que, como David, confesar nuestros pecados, arrepentirnos diariamente, para que el poder de Dios fluya a través de nuestra vida, para que el poder de Dios fluya a través de nosotros y las personas que Dios ha puesto en nuestras manos puedan ser bendecidas. Pero esta es una verdad que muchos callan. Esta es una verdad que muchos no quieren que otros la sepan. Pero ahí está la palabra de Dios. Ahí están los ejemplos. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos gusta leer la Biblia. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso me da tristeza ver los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos de un adormecimiento espiritual dentro del pueblo de Dios. Vivimos tiempos de una ceguera espiritual. Estamos en tiempos de ceguera espiritual. Qué triste, pero esos tiempos de ceguera es producto de la ignorancia del pueblo de Dios. Repetimos los errores del pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Este pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Porque perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero es que no nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Se nos hace más fácil ver un video divertido. Se nos hace más fácil ver un partido de fútbol. Se nos hace más fácil pasar 1 hora, 2 horas viendo videos en TikTok, en YouTube, que agarrar la palabra de Dios y escudriñarla. Por eso vivimos tiempos de cegueras espirituales. Es triste lo que está sucediendo en el pueblo del Señor. Y yo sé que muchos
Los que estamos adentro no quieren hablar porque no conviene, porque da vergüenza que como iglesia delante del mundo nosotros nos veamos así, pero es la realidad que está sucediendo. Y lo hablo y lo digo porque necesitamos que como pueblo del Señor nos levantemos, porque eso es lo que Dios está llamando al arrepentimiento a este pueblo. Dios está llamando en estos últimos días al arrepentimiento. Cuando Dios llama al arrepentimiento, es porque Dios tiene pensado hacer algo. Dios llamó al arrepentimiento a Nínive, porque Dios iba a mandar juicio a Nínive. Y Dios le dijo al profeta Jonás, ve y predícale a Nínive. Y dile que si no se arrepienten en 40 días, si no me equivoco, yo voy a ¿qué? A destruir Nínive. ¿Y qué sucedió en Nínive? Gloria a Dios, porque Nínive cuando escuchó la predicación se arrepintió. Pero venía juicio para Nínive. Vivimos tiempos donde los verdaderos hombres de Dios están llamando al pueblo al arrepentimiento. Está llamando al pueblo a volverse a Dios. Porque no viene años de bendición como muchos otros declaran. Viene juicio a la tierra. Viene juicio primeramente para la casa de Dios. Porque el juicio comienza por la casa. Así que si usted es una persona, si usted que va a ver este video, es una persona que está dentro de una congregación y vive cada día como que si Dios no va a venir, déjeme decirle que este llamado también es para usted. Dios lo está llamando también a usted al arrepentimiento. Dios lo está llamando a usted a escudriñarse. Porque Dios va a sorprender primeramente a su iglesia. Dios va a sorprender primeramente a su pueblo. Dios es misericordioso. Siempre nos da tiempos y oportunidades de arrepentimiento. Pero nosotros no queremos arrepentirnos. Dios le dio tiempo a David para que se arrepintiera. Y David, en vez de arrepentirse, David callaba su pecado. Y veamos lo que dice el Salmo 32. Me gusta lo que David nos enseña en el Salmo 32. Ojalá que nosotros aprendiéramos de David. Yo soy alguien que en los últimos días he estado aprendiendo mucho del rey David. He aprendido mucho de él. No solamente de las cosas buenas de David. He aprendido de David también de sus errores. Y de mantenerlos presentes siempre en mi vida. Para que no caer en los mismos errores. Porque por algo Dios nos dejó estos ejemplos en su palabra. Vea lo que dice el Salmo 32, versículo 3. No, vamos a leer, voy a leer Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3 dice, Salmo 32, 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vea, mientras David cayó, mientras David no confesaba su pecado, dice que, vea lo que sucedía en su cuerpo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando nosotros nos confesamos nuestros pecados, muchas veces podemos llegar hasta enfermarnos. Sí, porque la tristeza puede causar muchas cosas en nuestra vida. La angustia puede causar muchas cosas en nuestra vida. Por eso hoy vemos muchas personas que sufren de estrés, de ansiedad. Si usted es una persona que sufre de ansiedad, quizás usted tiene que escudriñarse. Porque muchas veces el que sufre de ansiedad es porque no confía en Dios. Vive ansioso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no ha tenido realmente un encuentro con Dios. Aquellos que tienen un encuentro con Dios no pueden sufrir de ansiedad. Aquellos que han tenido un encuentro con Dios no pueden sufrir de depresión. La depresión tiene que salir de nuestra vida, de nuestro corazón, cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Dios. Pero el pecado en nuestra vida causa muchas cosas muchas veces. En primer lugar, causa tristeza. En segundo lugar, causa angustia. Nos roba la paz. Sí, porque el que está en pecado no tiene paz, porque la palabra dice que no hay paz para el impío. Imagínate, si no hay paz para el impío, mucho menos va a haber paz para el Hijo de Dios. ¿Por qué mucho menos, hermano? Bueno, porque aquella persona que ha experimentado la paz de Dios, que sabe lo hermoso que es habitar en esa paz de Dios,
Cuando la pierde, sabe lo duro, lo difícil que es. Sabe que no puede, que va a perder horas de dormir, porque no hay paz en su corazón. Entonces, el confesar nuestros pecados nos hace bien. El arrepentirnos a quien le hace bien a nuestra vida. Y hoy Dios está diciendo que hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero he estado hablando un poco de arrepentimiento antes de hablar aquellos frutos que la palabra habla acerca de que son dignos del arrepentimiento. El arrepentirse no es solo sentir tristeza por ser descubiertos o por consecuencias o disciplina a causa de nuestros pecados. Este tipo de dolor no es más que un remordimiento. Cuando nosotros sentimos tristeza por ser descubiertos, cuando nosotros sentimos las consecuencias o las disciplinas de nuestro pecado, eso no es arrepentimiento. ¿Sabe qué es eso? Eso es remordimiento. Sí. A veces vienen las consecuencias producto de nuestros pecados. A veces llegan, eso es algo que muchas veces pasamos por alto nosotros. Se nos olvida que de las consecuencias nunca nos vamos a librar. Hay personas que creen que se pueden librar de las consecuencias. No nos vamos a librar nunca de las consecuencias de nuestros pecados. Jamás. Jamás. No hay hombre en la Biblia que se haya librado de las consecuencias de su pecado. Y nosotros muchas veces quizás lo pasamos por alto por ignorancia. Muchas veces quizás lo pasamos por alto porque desconocemos esta verdad. Muchas veces pasamos por alto esto porque nos creemos más listos que Dios. Decimos, bueno, como sea, no pasa nada. Una mentirita más, un mensajito más, un videíto más, una media hora más, un capítulo más. Creemos nosotros que ese más y más y más. Nosotros quizás lo pasamos por alto, pero más Dios no. Nadie se puede librar de las consecuencias. Y como hijo de Dios, de la disciplina mucho menos. Porque dice la palabra de que a quien Dios toma por hijo, Él disciplina. Así que cuando hay pecado en nuestra vida, si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Y si somos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios, el pecado siempre trae consecuencias tanto a los hijos de Dios como a los no hijos de Dios. El pecado siempre va a traer consecuencias a la vida del ser humano. Hay muchas personas que quizás se van a sentir identificadas con lo que yo estoy diciendo. Saben que el haberle fallado a Dios, haber transgredido la ley de Dios, el haber hecho algo que era incorrecto, trajo consecuencias a su vida. Y las consecuencias pueden ir en escala, puede quizás algo leve, pero también puede ser algo grande. Pero nosotros no podemos pasar por alto esta gran verdad. Por eso es importante arrepentirnos. Vean lo que siguió diciendo David en el Salmo 32. Dice que mientras él cayó, su cuerpo estaba sufriendo las consecuencias. Su cuerpo. ¿Por qué? Porque la tristeza era profunda. La agonía de David era profunda, producto de que él le había fallado a Dios. Pero vea lo que él siguió diciendo. Esto es lo lindo. Y aquí donde yo quiero que preste mucha atención. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David sintió el peso de la culpa de su pecado. David sintió cada día y noche. Imagínate David. Cada vez que él iba a acostarse, iba con ese sentimiento de culpa. ¿De qué culpa, hermano, me está hablando? De ese sentimiento de él de haber puesto a uno de sus hombres más fieles al enfrente de la batalla para que muriera en guerra. Para él poderse quedar con la esposa de ese hombre. Imagínate ese hombre, a David, cada noche recordando la maldad de su pecado. Ese haber perdido la paz de Dios. Ese remordimiento estaba matando a David. ¿Por qué? Pero ¿cuál era el problema de David? Que él no confesaba su pecado. Él callaba. Él creía que Dios no se había dado cuenta. O quizás no sé realmente qué pasaba en la vida de David. Pero muchas veces lo que sí sé es que el pecado oscurece nuestra mente. El pecado muchas veces oscurece nuestra mente, que no nos hace ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y ciega nuestros ojos espirituales y no nos permite ver más allá. Quizás David pasaba por eso. Quizás sus ojos espirituales no estaban tan entenebrecidos que no se daba cuenta
de las consecuencias que iba a pasar, que Dios no iba a pasar por alto su pecado, aunque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Si Dios no pasó por alto los pecados de David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, si un hombre conforme al corazón de Dios tuvo que confesar sus pecados y arrepentirse y apartarse de ellos, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo cada día de nuestra vida? El arrepentirse es un gran regalo que Dios nos ha dado. Y Dios nos está llamando a todos al arrepentimiento el día de hoy. Vea lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, todo era tan sencillo. David era tan fácil. Solamente tenías que confesar y declarar tu pecado. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces callamos? ¿Por qué es cargar con el peso del pecado cuando es tan sencillo, tan fácil de humillarnos, de venir a Dios y decirle, Señor, perdón? Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque he traspasado tu ley. Eso es lo que David dice. Mientras él cayó, dice que su cuerpo, sus huesos, todo sufría. Pero cuando él confesó sus pecados a Dios y declaró su pecado, qué lindo. Dios solamente estaba esperando. David es como que David, mi hijo, Dios solamente estaba esperando que vinieras y te humillaras y confesaras. Porque mi perdón, yo ya lo había decidido. Yo estaba dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. Los que no estamos dispuestos a confesar nuestros pecados somos nosotros. Muchas veces por nuestro propio orgullo. Muchas veces porque nos puede más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Esto es lo que yo admiro de David. David, siendo el rey de Israel, no le importó la opinión de los hombres. No le importó lo que los hombres fueran a decir de David. No le importó. A él no le importó. A él le importó más lo que Dios, sanar su relación con Dios. Recuperar la paz de Dios, recuperar el gozo de Dios. Quizás alguien que me está viendo ha perdido esa paz, ese gozo del Señor. Pero quizás muchas veces lo perdemos porque no confesamos nuestros pecados. Porque no le declaramos a Dios y le decimos, Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que debía haber hecho esto y no lo hice así. Yo sé que debía haber perdonado y más sin embargo sigo cargando con ese dolor en mi corazón. Más sin embargo sigo cargando con esa amargura ahí. Sé lo que tengo que hacer, mas no lo hago. Pues déjame decirte que tú no le estás haciendo ningún daño a Dios, te estás haciendo un daño a tú misma o tú mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cargamos con la culpa del pecado, los que sufrimos somos nosotros. Porque está solamente tomar una decisión. Confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón. Y Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. Incluso reconocer el pecado y sentir el agravio en contra de Dios no completa el arrepentimiento, sino que el verdadero arrepentimiento dará como resultado frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí es donde ya vamos llegando al tema principal de esta noche. Vea, incluso es reconocer, porque muchas veces nosotros podemos reconocer que hemos pecado contra Dios. E incluso podemos sentir el agravio de parte en contra de Dios. Podemos sentir el peso, el dolor de que le hemos fallado a Dios. Pero eso no significa que el proceso del verdadero arrepentimiento sea completado en nosotros. Eso no significa que yo estoy arrepentido. Porque hay muchas personas que quizás hacen lo malo y sienten que dicen, wow, sí, yo sé que le he fallado a Dios. Yo reconozco que he pecado contra Dios. Y quizás pueden sentir dolor y pues me siento mal, me siento triste porque le he fallado a Dios. Pero eso no es aún arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento
Va a traer a nuestra vida frutos, dice, frutos. La palabra fruto en la Biblia da a entender obras o evidencias. O en otras ocasiones caracteres de nosotros, como el fruto del Espíritu Santo, que son caracteres de nuestra vida. Pues dice que cuando el verdadero arrepentimiento se completa, empezamos a dar evidencias, obras, frutos de ese verdadero arrepentimiento. Yo hablaba al principio acerca de muchas veces, yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo siempre en los fines de semana quizás me iba con los amigos y me tomaba mi cerveza, me tomaba ahí mi traguito de alcohol. Cuando yo llegaba a mi casa yo sentía siempre remordimientos. Yo siempre decía, no vuelvo a beber nunca más, no me vuelvo a tomar una cerveza más. Sentía remordimientos de culpa. ¿Por qué? Porque quizás sentía que la cabeza me explotaba. Sentía que el cerebro se me iba a salir de mi cabeza. Pero ese dolor que sentía simplemente causaba un remordimiento en mi vida. Y quizás muchas veces yo quizás me sentía culpable parte de Dios y decía, Señor, perdóname porque sé que no tengo que hacer esto y lo sigo haciendo. Pero no había un arrepentimiento genuino. ¿Por qué no había un arrepentimiento genuino? Porque el otro fin de semana venía y yo hacía lo mismo. Me iba con los amigos, me iba a beber, me iba allá a relajar con ellos. Pero llegaba a mi casa y me volvía a sentir mal. Pero era producto de un remordimiento, pero no había un arrepentimiento. ¿Por qué no había un arrepentimiento? Porque no había un fruto digno de arrepentimiento. Yo seguía haciendo, ¿qué? Lo mismo. Es como aquel esposo que llega siempre, decía yo al principio, que llega siempre después de un fin de semana, que se fue a pasear con sus amigos, se fue a echar sus cervecitas, sus tragos, pero llega a casa y llega a maltratar a su esposa, llega a maltratar a sus hijos, llega a humillar a sus hijos. Y quizás cuando ya va a dormir se siente mal y dice, wow, no debía haberle hablado así, no debía haberle dicho eso a mis hijos. Y empieza el remordimiento en el corazón de esa persona. Pero ¿qué sucede? Lo vuelve a hacer después y así sucesivamente. Pero no hay un cambio. ¿Por qué no hay un cambio? Porque no hay un arrepentimiento. Por eso Dios está llamándonos al arrepentimiento, porque Dios quiere transformar vidas. Porque el arrepentimiento comienza primero internamente en nuestro corazón. Cuando realmente te arrepientas de esas cosas malas que tú haces, de esos actos como un mal padre, de esas acciones como una mala madre, cuando realmente hay un verdadero arrepentimiento, primero va a comenzar aquí en el corazón. No externamente, en el corazón. No de apariencias, en el corazón interno. Y cuando eso suceda internamente, los frutos externos se van a ver manifiestos en nuestra vida. Va a llegar el fin de semana y ya quizás tus hijos te van a preguntar, papá, ¿no va a salir ahora? No, hijo, hoy no voy a salir, hoy voy a estar en casa. Y así sucesivamente. Es un proceso, porque el arrepentimiento muchas veces es un proceso. Pero ahí demuestras que hay un verdadero arrepentimiento en tu vida. Que estás cansado de hacer las cosas que antes hacías. Que estás cansado de darte primeramente esa mala vida a ti. Sí, porque todos los que beben, todos los que se drogan, se dan primeramente una mala vida a ellos. Así sucesivamente. Y el que diga que no, pues es un mentiroso, porque yo puedo hablar porque yo ya pasé por ahí, ya vi eso, ya viví eso. Primeramente quien se daña es uno. Y después uno daña a sus familiares, a sus hijos, si es que tienes hijos, a su esposa, si es que está casado, a la madre, al padre. Ellos terminan también sufriendo las consecuencias. Pero Dios hoy puede hacer cambios en nuestra vida, como David. Dice que mientras David callaba, él estaba triste. Dios no quitó las consecuencias de los pecados de David, no las quitó. Todos sabemos muy bien lo que sucedió en la vida de David, las consecuencias que vinieron. Cómo empezaron a suceder cosas en su vida, porque Dios le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa, David. La espada no se va a apartar de tu casa. Y vemos cómo los hijos se empezaron a levantar uno contra otro. Empezamos a ver violaciones entre sus hijos. Empezamos a ver cómo de sus hijos asesinatos. Empezamos a ver cómo el propio hijo de David quería matar a su propio padre. Las consecuencias Dios nos las quitó de David por mucho que Dios amaba a David. Entonces las consecuencias de nuestra vida nunca se van a quitar, siempre van a venir, tenemos que aceptar nuestros errores. Pero el arrepentimiento va a traer cosas maravillosas en nuestra vida. Los frutos que vamos a empezar a recibir después de ahí van a ser buenos, van a ser maravillosos y tanto nosotros los vamos a disfrutar
como nuestras familias lo van a disfrutar también. Entonces David dice que tras confesar y expresar sus pecados contra Dios, determinó que con la ayuda de Dios abandonaría ese pecado. Vea lo que dice el Salmo 50.